Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Rodríguez. Soy licenciada en Literatura Dramática y Teatro. Tengo un diplomado como constructora de la paz y vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, que es el siguiente. El que culpa a otros tiene un largo camino por recorrer en su viaje. El que se culpa a sí mismo está a medio camino. El que culpa a nadie ha llegado. Proverbio chino. Yo pienso que la vida constantemente nos está dando grandes lecciones, siempre con el afán de que crezcamos espiritualmente, de que nos desarrollemos y aprendamos. Yo desde que empezó la pandemia he estado viviendo grandes cambios que desde mi experiencia humana los he experimentado como pérdidas. Pero si profundizamos más, en realidad la vida no nos quita ni nos da, o más bien siempre nos está dando, siempre nos está enseñando, pero muchas veces nosotros lo experimentamos como pérdidas, nuestro ego humano lo experimenta como pérdidas. Y en realidad estas grandes crisis o estas pérdidas en realidad solamente son cambios continuos que se están dando porque van a llegar cosas diferentes, cosas nuevas y estamos creciendo. Y por lo general las grandes crisis sirven para que empecemos nuevas etapas en nuestras vidas. Perdón. Son buenas las crisis, aunque nuestra percepción humana, nuestro ego humano lo vea como pérdidas, como derrotas y demás. Pero las grandes crisis son o sirven para que pasemos a nuevos escalones. Entonces, siempre son para mejor, siempre son para aprender. Eh, Todo esto que he estado viviendo empezó con la cuarentena, pero no necesariamente tiene que ver con esta situación del coronavirus o en algunas cuestiones sí, pero no todo. Pero bueno, desde el 2020, desde marzo del 2020, que fue cuando empezó la cuarentena, en mi vida empezaron a sucederse una serie de cambios y como les comento que yo vivo más que nada como pérdidas. Muere mi primo querido que era para mí como mi hermano, pierdo trabajo, pierdo algunas cantidades de dinero, pierdo relaciones, pierdo también amistades, bueno, me suceden una serie de cosas. Y cuando tú vives las crisis, algunas crisis, empiezas a replantearte y a cuestionarte muchas cosas, o al menos eso son una oportunidad las crisis para que nos replanteemos y nos preguntemos sobre nosotros mismos. Y es lo que he estado haciendo con toda esta crisis que yo he estado viviendo. Y me pregunto mucho sobre mis relaciones con los demás, que como he comentado anteriormente, nuestras relaciones tienen que ver mucho con nosotros mismos. Eh, entonces, el ver qué es lo que ha pasado en mi vida o qué es lo que está pasando, me obliga también a verme a mí misma. Y por eso esta frase es tan importante en esos momentos para mí, creo que para todos, porque esta frase que les acabo de mencionar es de una gran profundidad, porque creo que si la comprendiéramos bien, como menciona al final de la frase, el que culpa a nadie ha llegado, o sea, ha llegado a una verdad, podríamos vivir vidas con más aprendizaje y con más paz. Pero los seres humanos siempre estamos oscilando entre la víctima y el culpable. Las relaciones humanas las experimentamos con mucho sufrimiento, no solamente las relaciones de pareja, sino familiares, de hijos con los padres, de amigos también, con compañeros de trabajo, porque siempre estamos oscilando entre sentirnos las víctimas, que por lo general casi siempre estamos ahí, o sentirnos los culpables, los victimarios. Y estas dos posturas nos pueden hacer sufrir mucho porque cuando somos las víctimas pensamos que todos están en nuestra contra, que todos nos han visto la cara, que todos se han aprovechado de nosotros y demás. Cuando estamos en el papel del culpable, bueno, ustedes saben lo que se siente con la culpa. La culpa es un sentimiento muy corrosivo, muy doloroso, ¿no?
nos sentimos malos, nos sentimos que no hemos tratado bien a la gente, que no la hemos cuidado y demás. Entonces, yo me he estado cuestionando mucho sobre mis relaciones y sobre mí misma. Y desde que era niña, creo que siempre he vivido, bueno, en algunas ocasiones también me he sentido la víctima, sobre todo cuando era más joven. eh, y en muchas relaciones con hombres yo me sentía la víctima, sentía que no recibía lo que yo daba, sentía que yo amaba más que lo que me amaban esas personas. Y curiosamente, con toda esta crisis que he estado viviendo, ahora he empezado a experimentar culpa, culpa de sentir si soy una persona que le ha dado a los demás, que ha sido generosa, que ha sido bondadosa, culpa de sentir que a lo mejor no comprendí, que a lo mejor dañé en algunas situaciones a personas sin querer, sobre todo últimamente. Y es la culpa, ¿no? Es que de verdad no lo hice con intención de dañar, simplemente a veces hay tanto caos en tu interior que no tienes la total certeza de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que está pasando. Pero a mí me importa mucho o estoy en el camino de tratar de entender a los demás, de tratar de entender a la gente, de dar mi amor, de dar mi apoyo, de dar mi comprensión, porque creo que venimos a este mundo sobre todo a dar amor, no importa de qué forma lo manifiestes, puede ser con tu trabajo, puede ser con tu esposo, con tus hijos, ayudando a los animales de la calle, a las personas que lo necesitan, escuchando a la gente porque hay mucho dolor y la gente necesita ser escuchada. No importa de qué forma, pero creo que el gran sentido de la humanidad, creo que los seres humanos nos sentimos satisfechos y encontramos nuestro sentido en la vida cuando sentimos que estamos aportando a la gente, que estamos dando nuestro amor. Pero también en ese dar amor a los demás empiezas también a sentir amor y compasión por ti mismo y te das cuenta de que no eres una mala persona, de que también lo que has hecho lo mejor que has podido, que a lo mejor a veces lastimaste, pero no era tu intención. Y también comienzas a entender que mucha gente que probablemente tú piensas que te lastimó, también estaba haciendo lo mejor posible, también estaba tratando de amar, pero sus miedos, sus inseguridades, su egoísmo, su ego, qué sé yo, no les permitió dar amor de la forma que tú querías o que tú esperabas. Entonces todos estamos aprendiendo y todos estamos en este camino. Y cuando comprendemos esto, empezamos a ser más empáticos con los demás y también con nosotros mismos. Entonces, esta frase es bien bonita, es bien padre y es bien profunda porque creo que cuando lleguemos a lo que dice esta frase al final de la frase, la vuelvo a repetir porque es importante. El que culpa a otros tiene un largo camino para recorrer en su viaje. El que se culpa a sí mismo está a medio camino. El que culpa a nadie ha llegado. Yo pienso que cuando lleguemos a esta última parte que dice el que culpa a nadie ha llegado, habremos alcanzado un grado profundo de espiritualidad, de amor y de compasión. Porque cuando nos quedamos en los primeros dos caminos no crecemos. La gran mayoría de los seres humanos están en la parte de la víctima, como he mencionado con anterioridad, pensando que todos están en su contra, pensando que todos los han dañado y no quieren verse a sí mismos, no quieren ver en qué medida ellos han contribuido a ser víctimas o simplemente ver que el otro estaba haciendo lo mejor posible. Incluso en las personas que podríamos llamar muy malas, muy perversas, las personas narcisistas y todos estos bichos malignos y perversos que sí existen, incluso ellos lo que te están haciendo no es personal, aunque nos cueste trabajo entenderlo y creerlo, de verdad no es personal. Digamos, una persona muy, muy mala, muy malvada, ni siquiera está pensando en hacerte daño a ti en particular, sino que es su forma de moverse en el mundo, de actuar. Y no con esto estoy justificando la maldad, porque la maldad en ningún momento debe ser justificada.
sí deberíamos todos los seres humanos profundizar para no hacer daño a nadie, para no hacernos daño a nosotros mismos ni a nadie. Pero incluso estos seres tan malvados, psicópatas, narcisistas, sociópatas y demás, realmente ni siquiera lo están haciendo personalmente. Es su forma de actuar en el mundo y lo hacen para obtener algún beneficio muy particular para ellos. Si alguien te asalta en la calle, si alguien te roba, ni siquiera es personal. No te lo está haciendo a ti, es su forma de vida y, y a cualquiera que se lo hagan, para ellos es lo mismo, ellos están pensando en ellos mismos. Las personas que sí te dañan con un afán de venganza, que se quieren desquitar porque piensan que tú se las debes, están movidos por un gran dolor, están movidos por inconsciencia y les digo, por sentirse víctimas. Se sienten traicionadas, se sienten humilladas y piensan que necesitan vengarse. Entonces están movidas por un gran dolor y por falta de amor, porque sienten que no fueron tratadas con amor. Recuerdo que en la carrera teníamos un maestro muy bueno, su nombre es Fernando Martínez Monroy, él también es dramaturgo y es una figura muy reconocida en el teatro en México. Este maestro nos daba la clase de análisis de textos teatrales y se centraba mucho en los personajes, en el ser humano. En sus clases él siempre nos comentaba que, como también yo ya se los he mencionado en otros videos, todo lo que nos sucede en la vida es algo que nuestra alma está buscando, es algo que nosotros necesitamos transitar para nuestro crecimiento y aprendizaje espiritual. Él nos comentaba mucho esta teoría para que nosotros pudiéramos analizar a los personajes que íbamos a interpretar en el teatro o que íbamos a analizar en un texto dramático. A mí me llamaba mucho la atención que cuando él empezaba a dar sus clases, nosotros éramos jóvenes, éramos chavos de 18, 19, 20 años, y cuando empezaba él a dar sus clases, muchos chicos se salían de la clase. Incluso algunos se enojaban, se ofendían, porque de verdad es muy difícil aceptar esta verdad, aceptar que todo lo que nos toca vivir, de alguna forma nosotros lo estamos llamando o lo estamos creando. Claro, estoy hablando a un nivel inconsciente, porque conscientemente nadie optaríamos por el sufrimiento, por las traiciones, por las pérdidas, por la muerte de seres queridos, por ataques que te hagan los demás. Nadie optaríamos por toda esta serie de infortunios como nosotros los llamamos. Pero como nosotros, la gran medida de lo que vemos en este planeta Tierra es solo una parte y hay cuestiones mucho más profundas que nuestra alma, nuestro espíritu sí entienden, entonces desde nuestra cabeza humana nosotros no lo podemos comprender y lo vivimos como injusto. Entonces este maestro decía cosas fuertes. Decía que incluso un niño o una niña que es violentado en su infancia, que es violado, su alma lo estaba buscando por alguna cuestión, por algún aprendizaje que necesitaba transitar. Entonces les comento, muchos de los alumnos recuerdo que se salían de la clase indignados y decían que cómo podía decir semejante cosa, cómo podía decir que una mujer que es asesinada por su pareja lo estaba buscando, cómo podía decir que los niños que viven en África y se están muriendo de hambre estaban eligiendo ese tipo de vida, cómo una persona que da todo su amor en una relación de pareja y es traicionada, lo está buscando de alguna forma. Les parecía inconcebible, se indignaban, se peleaban con el maestro y se salían de la clase. Y yo puedo entender esta postura porque suena muy injusta, suena muy cruel. Todos nos indignamos ante tantas injusticias que vemos en el mundo, ¿no? Los niños en África, los niños violados, los niños secuestrados, la gente asesinada o las cosas que vivimos diariamente, si nos asaltan, si nos roban, si alguien nos ataca en el trabajo, si nos ponen el pie en el trabajo, si nuestro jefe es injusto con nosotros, no podemos más que vivirlo con pues con indignación, ¿no? Lo vemos como algo injusto y
es muy difícil salir de ahí, es muy difícil salir del papel de la víctima porque verdaderamente, y yo me incluyo y todos creo, muchas veces nos sentimos las víctimas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros dañamos a alguien? También a veces inconscientemente porque también estamos del otro lado. Entonces nos entra la culpa y nos preguntamos, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué dije estas palabras? ¿Por qué le dije esto a mi hijo? ¿Por qué hice esto con mi pareja? ¿Por qué me porté así con esta persona a la que yo no quería dañar, pero estaba tan confundida, no sabía lo que estaba haciendo? Acababa de salir de una relación y pensé que podía entrar a otra y sin querer a lo mejor dañé a esta persona. Bueno, son tantas cosas que nos podemos preguntar. Y entonces lo que dice esta frase es bien padre porque hay como pasitos para seguir cuando vamos en el camino de la conciencia. Entonces el primer plano es ese, el de la víctima. Y no nada más las buenas personas o las que se creen o se conciben como buenas personas, las personas egoístas, las personas muy egocéntricas, las personas medio perversas pueden sentirse víctimas y sentir que solamente ellas tienen la verdad universal y la razón en el mundo y que todos los demás están en un error y todos los demás les están haciendo daño. Creo que ese es el papel más bajo de la conciencia, cuando nos sentimos estas víctimas y no queremos hacernos responsables de nuestra vida. Y el segundo paso que sugiere la frase es cuando empiezas a sentir culpa tú. Yo pienso que yo ya estoy ahorita en ese segundo escalón. Cuando ya no te sientes la víctima de los demás, cuando ya te das cuenta de que todo lo que viviste en el pasado, relaciones de pareja, amigos y demás, tú de cierta forma también contribuiste a que sucediera. Pero después sigue el segundo escalón cuando te empiezas a ser responsable, pero también empiezas a sentir y a experimentar una gran culpa de por qué hice esto, por qué dije aquello, por qué pasó esto, yo no quería que pasara y sin embargo lo hice, ¿no? Y es también muy doloroso porque empiezas a comprender al otro, empiezas a ponerte en los zapatos del otro porque te comprendes a ti mismo, sabes que tú también tienes dolor, sabes que tú también la riegas y empiezas a comprender y a compadecerte del otro. Y yo creo que llegaremos al máximo escalón de la conciencia cuando ya no culpemos a nadie. Cuando nos demos cuenta de que esta vida es como el teatro. Cuando uno va a entrar al escenario, cada uno tiene su papel. A cada uno el director le asigna su papel. Y a veces te toca el papel de la chica buena, del príncipe, del villano, del malvado, del fantasma, qué sé yo. Hay un sinfín de personajes que puedes interpretar. Yo pienso que Planeta Tierra, que la vida humana, es un gran teatro y a todos nos toca en dado momento representar un personaje. Pero somos mucho más que este personaje que estamos representando. Yo, Jacqueline, soy mucho más de lo que los demás pueden ver de mí, que mis ojos, mi cuerpo, mi cara, mi boca, mi voz, lo que estoy diciendo, lo que he hecho, lo que no he hecho, las relaciones que he tenido, lo que he dejado de hacer. Soy mucho más que todo eso porque mi alma es más profunda y más sabia de lo que yo puedo ser y ella sabe a dónde va, aunque yo no lo sepa. Y a mí me tocó interpretar este personaje de Jacqueline, pero a alguien más le toca interpretar a Luis, a Juan, a Laura, a María, qué sé yo. Y entonces en esta vida solamente estamos interpretando personajes y a veces nos toca ser el malo, a veces nos toca ser el bueno, pero en esencia todos somos lo mismo y todos estamos interconectados. Cuando yo salí a la calle y me asaltaron y me golpearon, me tocó ser la víctima. Pero cuando yo he lastimado sin querer a alguna persona, o incluso a veces tal vez hasta a mi hijo, cuando le he gritado y demás, me toca ser la villana. Entonces, si tomas conciencia de esto, que solamente somos personajes en el gran teatro de la vida, puedes empezar a experimentar una gran paz y un gran amor, porque te das cuenta de que nadie somos malos, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos y sobre todo
que todos somos maestros de otras personas y que todos son nuestros maestros. Y que a veces te digo, a veces, perdón, a ti te toca rechazar a alguien y tú también has sido rechazado. A veces te toca abandonar a alguien y tú en algún momento has sido abandonado. A veces te toca caerle bien a alguna persona, a veces te toca caerle mal, a veces te toca ayudar a una persona y esa persona te lo agradece en el alma, y a veces te toca retirarte de ciertas personas porque ya no vas a crecer con ellas y te juzgarán como una mala persona. Entonces, ese es el gran teatro de la vida. Estamos jugando diferentes papeles, diferentes personajes. Somos maestros de distintas personas y todas las personas son también maestros de nosotros. Cuando nosotros comprendamos esta gran verdad, les repito, vamos a empezar a experimentar una gran paz y una gran conciencia. Empezaremos a perdonarnos a nosotros mismos primero, porque sabemos que hemos hecho lo mejor que hemos podido, y empezaremos a perdonar a los demás porque también desde su grado de conciencia ellos han hecho lo mejor que han podido. Incluso esas personas que te han hecho cosas realmente terribles, esos son tus más grandes maestros y de ellos puedes aprender muchísimo. Y quedarte en el plan de víctima una eternidad no te va a servir de nada. Tienes que continuar con tu vida, tienes que seguir conociendo personas, tienes que seguir ayudando, dando tu amor, creciendo, sin importar lo que en el pasado algunas personas te hayan hecho. Hay grandes personas en este mundo que nos dan una gran enseñanza. En algún momento hablé de Rigoberta Menchú, esta indígena ganadora del Premio Nobel de la Paz, que ella comenta, y a mí se me quedaron muy grabadas sus palabras. Yo vi cómo quemaban vivo a mi papá, yo vi cómo mataban a mi mamá, pero yo no soy una víctima. Yo sigo con mi vida y yo quiero ayudar al mundo, y esta mujer fue ganadora del Premio Nobel de la Paz. Podría haberse quedado en el plan de víctima. Todos me hicieron, todos destruyeron mi vida, destruyeron a mi familia, pero ella no se quedó ahí. Personajes también como Oprah Winfrey, que es un gran personaje en la cultura norteamericana, una mujer muy exitosa, una mujer llena de conciencia, una mujer con gran abundancia económica. Fue una mujer violada, me parece que por su propio padre o padrastro, no recuerdo. Estuvo embarazada a los 13, 14 años, perdió al bebé. Fue maltratada de distintas formas. No sé cuántas veces fue violada, no sé, no recuerdo bien, pero sí tuvo una vida muy triste, muy terrible. Y es una de las mujeres más influyentes en Estados Unidos, porque ella decidió no ser una víctima. El doctor Viktor Frankl, quien escribió El hombre en busca de sentido, fue un judío encerrado en los campos de concentración nazis. Él perdió a toda su familia en estos campos, a su esposa e hijos. Él fue maltratado como lo fueron varios judíos en estos campos de concentración. Y él escribió un gran libro que fue El hombre en busca de sentido. Él trataba de encontrarle un sentido a su vida, incluso en esos campos de concentración, siendo maltratado de esa forma. Y este sueño, estas ganas de escribir este libro fueron lo que le permitieron sobrevivir. Él no es una víctima, él entendió la lección. Y creo que estos personajes nos enseñan una gran lección y nos hablan mucho de esta frase, ¿no? Cuando entiendes que no eres víctima de nadie, que todos son tus maestros, cuando entiendes también que tú no eres culpable, que tú hiciste también lo mejor que pudiste desde tu lugar, desde tu conciencia, y cuando te das cuenta de que nadie es culpable, como dice la frase, nadie es culpable en el fondo de nuestro corazón, de nuestras almas, todos somos inocentes y todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Todos somos maestros de alguien para bien o para mal, porque
hemos hecho mucho bien a muchas personas y también sin querer le hemos hecho daño a personas. Mucha gente nos ha hecho mucho bien y nos ha rescatado cuando más lo necesitábamos y mucha gente nos ha hecho mucho daño. Pero en el fondo todos somos inocentes, todos estamos interconectados, todos venimos de la misma fuente, todos venimos de Dios y todos venimos a esta vida a aprender. Nos toca, como les comento, interpretar distintos personajes, a veces del bueno, a veces del malo, pero lo importante es que tú trabajes en ti mismo, que te perdones a ti mismo y que perdones a los demás y que agradezcas el bien que te han hecho todas las personas a tu alrededor. Incluso a veces las que te lastimaron también te hicieron en algún momento algún bien. Esa pareja que a lo mejor te fue infiel, te engañó, que se fue con tu hermana, qué sé yo, a lo mejor también en algún momento te hizo un bien, hizo una acción muy bonita para ti. Entonces, cuando nosotros aprendamos esta gran lección, empezaremos a encontrar la paz en nuestro corazón, la paz en nuestra alma y comprenderemos que nadie nos debe nada y que nosotros no le debemos nada a nadie. Estamos aprendiendo y todos somos maestros de todos. Y bueno, pues ya para despedirme, vuelvo a leer la frase. El que culpa a otros tiene un largo camino para recorrer en su viaje. El que se culpa a sí mismo está a medio camino. El que culpa a nadie ha llegado. Proverbio chino. Y bueno, pues yo te agradezco que me hayas escuchado el día de hoy. Te pido que te suscribas a mi canal, dale like y deja por favor tus comentarios en la parte de abajo, dudas, temas que te gustaría que yo hablara, cuestiones sobre tu vida personal, yo con gusto te las responderé. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.